ver si anda bien. Sí, sí. No, vamos a empezar la clase práctica. ¿Sí? Mi idea personal es, como la clase es bastante livianita, tener los temas de la clase, podemos recibir los parcialitos e irnos un poco temprano, quizás con suerte. Bien, así que toca, tal como vieron la teórica, parte de lo que son caminos mínimos, forma de calcular caminos mínimos, etc. En la práctica lo mismo, como lo acaban de ver, lo vamos a ver en forma de repaso, tratar de pasar lo más rápido posible a lo que son diferentes aplicaciones y ejercicios. Bien, entonces, caminos mínimos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema de los caminos mínimos? ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Qué dice? Caminos mínimos. Llegar de un punto A a un punto B de la mejor manera, de la forma más rápida, tal cual. ¿Sí? Si lo vemos en función de grafos, los lugares a donde queremos llegar, origen, destino, son vértices, y la forma de llegar más rápido puede tener que ver o no con el peso de las aristas. ¿Okay? Ahí estamos. Le dimos con la... Puede ser. Listo, no voy a hacerle contra. Creo que debe ser la batería. Pero debe ser la batería del control. Tengo... Ahí está. Bien. Bueno. Ahí está. ¿Qué algoritmos de caminos mínimos conocemos? ¿Qué conocen? ¿Qué viene? ¿Bellman-Ford? ¿Dijkstra? ¿Alguna otra forma? ¿Fuerza bruta? Calculando todos los caminos. Está bien, me gusta. No, o sea, ibas al nodo, le empezabas a pegar diciendo, no, decime cuál es el camino mínimo. No, bien. En fuerza bruta, calculando todos los caminos posibles y viendo cuál es el menor. Perfecto. Bien. Tenemos uno más, que se da en situaciones muy particulares, que es, empezamos por ahí, más sencillo, BFS, búsqueda en anchura. ¿En qué caso se puede llegar a aplicar BFS? Si no tiene peso, si los pesos todos valen 1, si no es dirigido, si el grafo no tiene pesos, ahí está. Si el grafo tiene todos pesos iguales, o si no nos interesa el peso para lo que es el cálculo de la distancia. Si la distancia es simplemente cuántos arcos hay entre un nodo y otro, eso es equivalente a que no nos importen los pesos. Y si todos los pesos son iguales, podemos usar BFS porque sabemos que cada vez que pasamos por una arista, lo que nos cuesta es lo mismo. Entonces, eso es equivalente a que nos cueste 1. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces acá tenemos BFS. Mira, está haciendo como una animación. Si quieren la puedo poner así. No puedo. Bueno. Ahí está, fíjense. La búsqueda en anchura empieza acá en A, eventualmente va a empezar y se empieza a ir radialmente hacia sus nodos que están a distancia. Bien, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos saber? Bueno, A está a distancia 0 de A, B y C están a distancia 1, D, E, F y G están a distancia 2 y H está a distancia 3. ¿Sí? De esa manera calculé todos los caminos mínimos desde A a cualquier destino. ¿Sí? BFS, recorrido, al encontrar por primera vez un nodo, va a ser la distancia mínima al origen. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A que reducí al mínimo la cantidad de aristas que tuve que atravesar para llegar al nodo al que quería llegar. ¿Sí? Y eso nos sirve para calcular el camino mínimo, tanto en si un grafo no está pesado, si los pesos son todos iguales, porque es multiplicar la cantidad de aristas que atravesé por el peso, que son todos iguales en ese grafo, o si los pesos no nos importan. Y, bueno, cosa que ya sabemos, acá dice que usamos una cola para mantener orden de los elementos. Ahí está. Bien, tenemos problemas con el proyector. A ver ahí. Ahí está, detectando. Bien, lo próximo que se ve es lo que es un poquito de código de camino mínimo hecho por BFS. La idea, está saltando la ficha. Lo que ustedes pueden ver es un código muy parecido al BFS como el que vimos en la clase pasada, con la diferencia que para adaptarlo directamente a lo que es cálculo de camino mínimo, se agrega, por ejemplo, al principio
que para cada vértice de destino, la distancia al destino sea infinita. Le marcamos la distancia al origen 0. Después hacemos lo que es típico de BFS, pero en algún lado tenemos este código que es si, acá debería decir W, por ejemplo. Si nuestro vecino no está visitado, entonces la distancia a ese vecino no visitado es la mínima. ¿De qué manera? Yendo del vértice en el que estoy en este momento a través de la lista que me conecta al vecino. Es decir, tengo que contabilizar la distancia que hay hasta el vértice en el que estoy más 1, porque es atravesar esa lista que tiene peso 1. Esto podría modificarse para que este más 1 sea, por ejemplo, el valor del peso, si es que todas las aristas tienen el mismo peso y ese peso no es 1. ¿Okay? Y después, bueno, devuelve lo que es los diccionarios de padre y de distancia. Sabiendo esto, con este código, ¿de qué manera yo puedo saber efectivamente cuál es el camino mínimo para llegar de un vértice hasta otro? ¿Sí? Tengo el vértice, corrí este código y me devuelve padre y distancia. ¿Cómo hago literalmente para recorrer el grafo de forma de llegar de ese vértice a alguno de los que le calculé la distancia? Está bien, con el diccionario de padres. Exactamente, con el diccionario de padres es que se reconstruye. Bien, por ejemplo, se hace este BFS y nos dan estos diccionarios. Entonces, ahora vamos a ver en detalle, si quieren, de qué manera se tiene esto como resultado. Pero si este es el resultado y yo quiero llegar al vértice 7, me basta con ver los padres de cada uno de esos vértices para reconstruir el camino. Estoy en el vértice, quiero llegar al vértice 7, empecé en el vértice 1, tengo al vértice 7 tiene padre 6. Entonces este sería parte del camino, la arista que va de 7 a 6. El vértice 6 tiene de padre 5, entonces también utilizo la arista que va del 6 al 5. Y el vértice 5 tiene de padre 1, entonces este es el camino, ¿sí? Desde el 7 fui recorriendo los padres para llegar al origen al que quería llegar, ¿sí? Y corriendo una sola vez BFS, tengo de qué manera llegar y cuál es la distancia hacia todos los vértices del grafo, ¿sí? Si el grafo no fuera conexo, tendría vértices de repente que tienen distancia infinita, ¿sí? Si el grafo es dirigido, ¿qué opina? Puede pasar lo mismo, pero además, digamos, esto va a funcionar sin ningún tipo de modificación, ¿sí? Porque el grafo va a utilizar las aristas para el lado correcto y nos va a permitir llegar a donde sí podemos llegar, y a donde no podemos llegar nos va a tener infinito, ¿sí? No es que el algoritmo va a atravesar aristas que no pueda atravesar, porque en el grafo técnicamente no existe, ¿sí? Yo tengo un grafo dirigido hacia allá. Cuando me pregunto cuáles son las adyacentes de B, es de W existe. Cuando pregunto cuáles son las adyacentes de W, B no está en la lista de adyacentes de W. Entonces, en ningún caso, el camino mínimo sugerido va a utilizar esta lista porque esa lista no existe. ¿Okay? Bueno. No sé si quieren ver un poco en detalle esto. O sea, naturalmente tenemos que primero vamos a empezar por el 1. Queremos calcular la distancia desde el 1 a todos lados. Entonces, se visita el 1. Y sabemos que la distancia que equivale al orden, ¿sí? El orden en el que se aplica el algoritmo, es 0 para el 1. Eso se encola y una vez que está dentro de la cola, ¿sí? Se desencola, mientras la cola no esté vacía, se desencola lo que está en la cola y se fija todos los adyacentes. Cualquiera que no esté visitado lo va a encolar y le va a aplicar lo que es el valor del padre y la distancia. Entonces tanto a 0, a 5 como a 2 se agrega en el diccionario de padres, con padre siendo el 1, se le agrega como orden 1 y se le ingresan visitados. ¿Está bien? ¿Se ve? No, yo no me quiero repetir demasiado porque lo vimos en la clase pasada, la clase de hoy, que podemos pasar rápido si están de acuerdo. Okay. Bien. Perfecto. Complejidad de BFS, sí, como todos los recorridos, o de B más C, si necesitamos recorrer todas las vértices, recorrer todas las aristas necesariamente. Bien. Pasamos después al segundo algoritmo que habrán visto para calcular distancias, que es Dijkstra. A ver, también tenemos como un ultra GIF, que este debe ser más sacado de Wikipedia que cualquier otra cosa. Pero bueno, ustedes saben más o menos qué hace Dijkstra. Primero se posiciona en el vértice de origen y va a tratar de buscar todos los caminos adyacentes a partir de ese vértice. Y que en vez de una cola, como hace BFS, ¿qué es lo que va a utilizar para guardar esa información?
un heap. Se iba a aprovechar la capacidad de la cola de prioridad para siempre sacar de la cola, en vez de, por ejemplo, un BFS, en el orden en que se fueron guardando, en este caso se saca de la cola en el orden de la mínima distancia. ¿Sí? Entonces, saco algo que tiene, digamos, el peso mínimo que esté en el heap, empezando por el origen y llegando hasta un destino. En este caso, por ejemplo, empezando por el 1, ve que encoló en el heap el 2 con peso 7, el 3 con peso 9 y el 6 con peso 14. De todo eso, del heap se va a desencolar lo que es el 2 que tiene peso 7. ¿Sí? Y lo que hace en ese momento el algoritmo es decir, bueno, listo, el 2, el mínimo peso que puede llegar a tener para llegar desde 1 a 2 es 7. ¿Por qué podemos afirmar que el mínimo peso para llegar desde 1 a 2 es 7? ¿Qué condiciones le pone el algoritmo de Dijkstra a los grafos que nos permiten garantizar que si un elemento fue sacado del heap, esa es la distancia mínima con la que yo puedo lograr llegar a ese vértice? Que todo el elemento ya considerado tenga su menor distancia, sí, eso es lo que necesitamos lograr, y para eso tiene que haber una condición sobre lo que es el grafo que me mantenga, digamos, esa invariante. ¿Ustedes conocen cuál es esa condición? Bien, si los pesos son positivos, eso está garantizado, ¿sí? Porque no va a existir otro camino alternativo que, si bien en principio sea más largo, después de repente tenga un peso negativo y me compense esa diferencia. Esto lo puedo hacer. Un ejemplito súper sencillo. Acá. 1, 2, 3. ¿Sí? Conectamos 1 y 2, acá decía 7, y 1 y 3, por ejemplo, 9. Si acá existiera una arista con pesos negativos, se podría dar la situación que esta arista, por ejemplo, valga menos 8. Entonces, perder yendo a 9, digamos, algo técnicamente peor, digo, me cuesta más ir de 1 a 3 que ir de 1 a 2. Pero, digo, voy de 1 a 2 a 3, ¿por qué? Porque después ir de 3 a 2 me va a compensar esa pérdida y va a hacer que el camino sea menor. ¿Sí? Por esta razón es que Dijkstra no permite caminos mínimos, caminos negativos, ¿sí? Aristas negativas. ¿Por qué? Porque Dijkstra necesita decir, si yo tomo esta ruta, que es la menor actualmente, necesito que eso se mantenga globalmente para el resto del algoritmo. Es decir, la mejor forma de llegar a 2 tiene que ser yendo de 1 a 2 a través de la arista de 7. ¿Sí? Si existiera otra forma de llegar a 2 con un peso menor en total, eso ya anula, digamos, el resultado de Dijkstra. ¿Sí? Por eso es que decimos que Dijkstra requiere pesos negativos. ¿Sí? Quizás cuando se creó Dijkstra fue al revés, fue, che, mirá, si tengo la posibilidad de que no hayan pesos negativos, entonces puedo aprovechar esta característica. ¿Puedo aprovechar qué? Que cada vez que llego a un vértice, a un nodo, el valor que haya tenido en ese momento es el menor posible alcanzable para ese grafo, siempre y cuando no tenga pesos negativos. Bien, vamos a ver cómo se ve eso. Modificación de BFS, que tiene en cuenta los pesos, con una cola de prioridad y no sirve con pesos negativos. Ahí está. Esto. Bien. Bueno, acá tenemos Dijkstra. En rigor es muy parecido a lo que vimos recién con el BFS. Una diferencia clave, por ejemplo, es que en vez de crear una cola común, está creando una cola de prioridad. ¿Sí? Y después tenemos este pequeño segmento de código que ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, si la distancia hasta el vértice B, que es el que me está llevando al vértice W, si la distancia hasta ese vértice, que se sabe que es la mejor, más el peso que tenga la arista de B a W es menor hasta la distancia que hasta ahora tuvo W, entonces encontré un mejor camino para llegar a W. Por lo tanto, calculo esa nueva distancia y la encolo en el heap para que sea considerada para el futuro, para decir, che, mira, W se puede llegar así, con esta distancia, y quizás a partir de W, que ahora tiene una mejor distancia, se puede llegar de mejor manera a otros vértices a los que aún no hemos llegado. Okay. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver un seguimiento. Queremos llegar desde A
hacia todos los vértices del grafo, ¿sí? Lo primero que se va a hacer es encolar, bueno, primero validar que la distancia hasta A es 0 y la distancia hasta todos los demás elementos es infinita, y se encola el valor del vértice A con distancia 0, para empezar desde ahí. Y bueno, mientras el heap no esté vacía, la cola de prioridad no esté vacía, vamos a desencolar el mínimo, ¿sí? Heap de mínimos en este caso, desencolar el valor mínimo, que se da el fenómeno en este caso, por ejemplo, que no hay mejor manera de llegar a A si no es con un valor 0. Si hubiesen pesos negativos, podríamos llegar a A con valores negativos, de repente con un ciclo negativo. Pero eso sabemos que en Dijkstra no va a pasar, porque Dijkstra no tiene valores de pesos negativos. Bien. Una vez que estamos en A, sí, vamos a encolar los adyacentes, porque sabemos que sus distancias van a ser mejores que las actuales, que son todas infinito. Entonces, necesariamente van a ser mejores distancias. Vamos a tener a B con distancia 6, compadre A, y a C con distancia 1, también compadre A. A ver, ahí está. Se van colando, ahí se encoló. ¿Bien? Esto significa que la distancia, el camino mínimo a B es 6, tiene valor 6. Todavía no, quizás hay un mejor camino, ¿sí? Hasta ahora, lo único que salió del heap y nos garantizó que es la mejor distancia es el valor de A, ¿sí? Ahora sí, cuando saquemos del heap, por ejemplo, C1, sabemos que no hay mejor manera de llegar a C que es con este valor 1, ¿sí? De nuevo, porque no hay pesos negativos en el grafo. Ahí está. Entonces, desencolamos a C con valor 1. Preguntaríamos, a través de C, ¿estamos logrando una mejor distancia de A? No. Primero porque A está visitada, entonces es imposible que A tenga una mejor distancia. Y por otro lado, porque la distancia lograda a través de C vale 1, 2, y en el caso de A tiene valor 0, entonces esa distancia no es mejor. Después tenemos otra posible arista que es C a D, que tiene valor 1, esa se encola, y después tenemos de C a B, que también se encola. ¿Qué valor tiene el camino hasta B yendo a través de C? 3, ¿sí? Se puede ver visualmente, 1 más 2, 3, pero eso equivale en el código a la distancia de A a C, que ya está calculada, vale 1, más el valor de la arista de C a B, que es el nodo que estamos agregando, que es 2, 1 más 2, 3. Ahí está. ¿Y cómo se actualizó? El padre, el valor de la distancia de B, también debemos actualizar el padre de B, que ahora es C. Cuando el padre de B es C, y D, que es la primera vez que le encontramos un posible camino desde A a D, también tiene padre C. ¿Sí? Y de nuevo, vamos al heap, sacamos D. Pasan muchas cosas. Sacamos D, sabemos que la distancia desde A a D es 2, y todas estas distancias se actualizan para considerar el valor de D, que es 2, más la arista a través de la que se llega. Tenemos D a E, 2 más 5, 7, y de D a B, 2 más 2, 4. ¿Sí? Este valor de B, que es 4, podemos verificar que no es mejor que la distancia actual. Entonces eso no se modifica y por lo tanto tampoco se ingresa a la cola, ¿sí? Porque no es mejor que la distancia que ya teníamos previamente. Ahí estamos. ¿No sabes que a veces toco acá y o fallo el dedo o falla la compa? No sé. Lo más probable es que falle el dedo. Bueno, seguimos. ¿Qué desencolamos acá? B3. De esta manera consolidamos el valor que B, la mejor forma que tiene de llegar es 3. ¿Sí? Desde B con valor 3 va a tratar de agregar el valor de E, le va a dar que no, A también es peor, C también es peor, D también es peor, no actualiza nada. Ahí estamos, B6, y después con E7 lo mismo, me está fallando el dedito, acá, con E valor 7 lo mismo, ya son nodos visitados, no van a tener mejor distancia, y ahí termina el algoritmo. Bien. ¿Preguntas sobre Dijkstra? ¿Sí? Algo importante, no suele pasar mucho. Esta tablita para Dijkstra es muy importante, ¿sí? Y nosotros, capaz, le tomamos en un ejercicio, hacer un seguimiento de Dijkstra, ¿sí? Yo hice un seguimiento de Dijkstra, ¿de qué manera?
dibujando la tablita varias veces durante el algoritmo, ¿no? Está bien, porque para mí era fácil porque pasaba la diapositiva y listo. Pero efectivamente está escrito cada paso del algoritmo. Si no está la tablita en un seguimiento del parcialito, o no nos escriben la tablita para que se entienda bien qué actualizaciones se están dando, no va a poder estar bien el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, importante, nada, no desaprovechen un ejercicio fácil que puede ser el parcialito como seguimiento de Dijkstra por no escribir la tablita o por no mostrar bien claramente cuáles son los cambios que se están dando, ¿sí? Claro, siempre y cuando vos digas, bueno, fíjate, taché tal número y lo actualicé de tal manera por tal razón. Digamos, el valor de B era 6. Entonces, en texto, escribo, el valor era 6, lo taché, le puse 4, le puse 3, ¿por qué? Porque el camino a través de C, desde A, era un valor menor que el camino que yo tenía directamente de B. Entonces, por eso actualicé en la tabla. ¿Sí? Pero que el seguimiento no sea, ponele esto y capaz, no sé, algunas letras tachadas acá. Eso no nos alcanza. Está bueno que esté detallado de qué manera llegaste a la tabla tachada, ponele. ¿Está? Bien, ¿preguntas de Dijkstra? Entonces, ¿vamos? Bueno, vamos a ver. Esto falla a veces. Bueno. Complejidad de Dijkstra, ya la habrán visto con Martín, pero bueno, hacemos unos pasos mágicos, matemática, y nos queda que es O de E logaritmo de B. ¿Ok? Vamos con eso. Bien. Ya está, eso sería la parte del repaso. A que Fede no ha llegado, 7:30 son. Vamos a pasar al siguiente tema de la clase, que se llama centralidad. No, está feo. Bien. Entonces. Ahí está. La definición de centralidad es que determina cuán importante es un vértice dentro de un grafo en particular, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, veo un grafo y voy a decir hay vértices más importantes que otros y esa es la centralidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea cuán importante un vértice? Bueno, vamos directamente a la solución. Va a depender de cuál es la aplicación a la que estamos aplicando. ¿Sí? Naturalmente, tal cual, depende. ¿Sí? ¿Qué significa que un vértice sea importante? Bueno, va a depender de qué aplicación estamos hablando. ¿Sí? Pero eso nos permite, digamos, que hayan diferentes formas de calcular lo que es la centralidad. ¿Sí? Eso le llamamos tipo de centralidad, que podemos ver algunos en la materia. Por ejemplo, un vértice puede ser muy importante si su grado es muy alto, de repente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería un vértice que está conectando con muchos otros vértices. Entonces, capaz decimos que ese vértice es importante. Capaz sus grados de entrada, capaz sus grados de salida, capaz todos los grados. ¿Sí? Si es de repente un grafo no dirigido, el grado del vértice. ¿Sí? Otra opción, cercanía. ¿Sí? De todas las distancias posibles de un nodo a otro, que el promedio sea bajo. Es decir, este vértice está cerca, relativamente cerca de todos los demás nodos, entonces puedo decir que ese vértice puede ser importante, de repente. Bien, acá hay una cosita rara. De autovector, si ustedes saben que los grafos se pueden representar de forma matricial, y de repente agarro una matriz, le tiro matemática, saco los autovectores, y de repente digo, ese vértice es importante. Hay gente que dice que no, pero yo les puedo decir que sí. Bien. Bien. Y después está esta palabra rara que se pronuncia Betelgeuse. Se pronuncia Betelgeuse. Ahí está. Betweenness, le falta una N, ¿sí? Doble E, doble N. Le faltaría una doble E ahí como para diferenciarse. Sí. Betweenis. Bien. Y eso es, por definición, la frecuencia con la que el vértice aparece, ahí está, con la que aparece el vértice en todos los caminos mínimos del grafo. ¿Sí? Y ahí entre paréntesis en los que no es extremo, vamos a explicar ahora esa parte. Pero bueno, esto es así, podemos decir, si yo calculo todos los caminos mínimos de un vértice a otro vértice,
Si ese vértice aparece mucho en caminos mínimos que conectan cosas, es decir, paso mucho por este vértice debe ser importante, debe ser central. ¿Okay? Eso es lo que toma como definición la betweenness. ¿Sí? Y entre ¿sí? Al de grado de entrada, no necesariamente. Porque capaz tiene grado de entrada 1, grado de salida 1, y aún así los caminos mínimos necesitan pasar por ahí. Podemos hacer un ejemplo sencillo. O sea, si vos tenés una red súper conectada, yo qué sé, tengo un montón de vértices que están reconectados, qué sé yo, pero acá hay uno que también conecta y conecta para acá también. Por más que estos estén conectados por todos lados, de repente todos estos caminos valen 1, porque sí, y el resto de los caminos valen 100. No sé. Los caminos mínimos están pasando por este nodo, entonces debe ser un nodo re importante. ¿Qué te puedo decir? Porque, qué sé yo, estas son ciudades y acá hay rutas hechas, entonces puedo ir rápido por ahí, y si trato de ir por los caminos rurales tardo mucho más, por ejemplo. Bien. Y tenemos en los que no es extremo, ¿sí? En ese sentido, ser extremo significa que es o el origen o el destino del camino mínimo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ir de A a Z, estoy obligado a pasar por A y estoy obligado a pasar por Z. Entonces no tiene sentido calcular, digamos, considerar a A y a Z como parte del camino mínimo desde A y Z, porque no tiene sentido. ¿Lo puedo decir? No tiene sentido, sino que además eso haría que beneficie, si tenemos más una componente conexa o Tal cual. una vértice que no llega uno con otro, porque es un grafo de líquido, estaríamos perdiendo los que estén más conectados, lo cual es raro. O sea, si para tener una componente conexa más grande voy a tener más por el simple hecho de eso. De que existen conexiones. Sí, pero claro. Existe camino. Claro. Soy parte de este grupo del bien. Bueno, ahí está. Ejemplo buenísimo. Debe ser buenísimo, posta. ¿Tenemos internet? No tengo. Bueno. Pueden entrar ahí igual. Es buenísimo. No se preocupen. Ejercicio. Es muy bueno, véanlo. Ok. Fede. Las diapos las hizo Cami y le hizo publicidad a Fede. Sí. Es un chivo, aguante Fede. Tal cual. Bien. Bueno, tenemos acá. ¿Qué? Tenemos Aerolíneas Bosval quiere hacerle competencia a Aerolíneas Argentinas. No, está bien. Como Martín suele vacacionar en las Toninas, está todo mal. Quería poner la sede central allí. Sin embargo, le pedimos que se encargue de la comida mientras nosotros nos ocupamos de elegir la sede central para los aeropuertos. Después de mucho debate, nos queda definir entre dos opciones, Córdoba o Mar del Plata, y pensamos que aquella que genere caminos mínimos entre pares de, ¿cómo se dice? Pares de ciudades, que nos permita de repente hacer un parate en Córdoba o Mar del Plata y después seguir con el avioncito, nos va a generar una mejor manera de hacer la aerolínea y tener el hub ahí de Argentina, ya sea en Córdoba o en Mar del Plata. Entonces, de hecho, podemos ver que las Toninas no tienen aeropuerto, así que la idea de Martín no estaba siendo buena por el momento, por eso le pedimos que se encargue de la comida. Y nosotros vamos a ver si conviene hacer base en Córdoba o hacer base en Mar del Plata, suponiendo que estos son los tipos de vuelo que suelen haber, ¿sí? Desde Corrientes se puede ir a Misiones, de Misiones a Corrientes, de Corrientes a Córdoba, de Córdoba a Corrientes, y así el grafo en este caso está siendo no dirigido, ¿sí? Se puede ir y de vuelta entre cualquier par de ciudades. Bien. Ahora, si consideramos este ejercicio utilizando la betweenness, lo que tendríamos que hacer es ver todos los caminos que existen entre una ciudad y otra, entre cada par de ciudades, y ver en cuáles se utiliza Córdoba, en cuáles se utiliza Mar del Plata, contar esas cantidades, y mientras más dé, más central se va a considerar esa ciudad y más va a valer la pena poner nuestra aerolínea como sede central ahí, porque va a tener más vuelos empezando y llegando hacia esa ciudad. Bien,
Entonces lo que hacemos es, ponemos todos los caminos de todo con todo y de paso, o sea, podemos decir que no vamos a calcular, por ejemplo, de Córdoba a Misiones o de Corrientes a Misiones, porque al ser un grafo no dirigido, los caminos son los mismos. Entonces básicamente sería volver a contar lo que ya tenemos, es decir, la solución se podría lo que hacer multiplicar por 2 todos los resultados y nos daría igual de bien, porque el camino de Misiones a Córdoba es el mismo camino de Córdoba a Misiones. Bien, entonces, para la betweenness, podemos considerar ya sea a Córdoba o a Mar del Plata como parte del camino mínimo entre Misiones y Córdoba. ¿Qué opinan? A ver. ¿Cuál es el camino mínimo entre Misiones y Córdoba? Esta lista. ¿Consideramos a Mar del Plata como parte de ese camino? No. ¿Y a Córdoba? Tampoco, porque es parte, o es origen o destino. Entonces, no vamos a recompensarlo por existir, como de nuevo decimos. Entonces, ahí no, porque es uno de los nodos extremos. ¿Sí? De Misiones a Corrientes se puede llegar mínimamente de forma directa. Entonces, tampoco ni aprovechamos ni a Córdoba ni a Mar del Plata. Ahora, desde Misiones a Cava, vamos a pasar por Córdoba. Ahí está, para llegar a Cava. Y Córdoba no es ninguno de los extremos, ni el origen ni el destino. Entonces, ahí sí se va a considerar Misiones como un puntito extra para lo que es la centralidad. Ahí está. ¿Seguimos? Para llegar a Mar del Plata, también. Desde Misiones a Mar del Plata, también. Y no vamos a considerar a Mar del Plata porque es el destino. Bien. ¿Qué viene después? Misiones La Plata. Desde Misiones a La Plata, pasamos por Córdoba, pasamos por Cava, pasamos por Mar del Plata y llegamos a La Plata. En ese caso sí, se consideran ambas ciudades como parte de ese camino mínimo. Y bueno, para las toninas no se puede llegar. Para todas las que tienen las toninas es un no, es una crucecita. Tenemos Córdoba a La Plata, considera Mar del Plata, porque para llegar de Córdoba a La Plata tenemos que pasar por Mar del Plata y no vamos a considerar a Córdoba porque es parte del origen. Y así llenamos esta tablita y podemos contar que en 6 de los caminos mínimos aparece Córdoba y en 1, 2, 3, 4 aparece Mar del Plata. Entonces, en este caso, para esta red de viajes, es más central Córdoba. Entonces, de repente nos conviene poner la base ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. No está Fede, ¿no? 6, 4. Bien. Acá tenemos una propuesta de código. Vamos a verlo. Entonces decimos, necesito saber las distancias entre cada par de vértices. Entonces vamos a hacer así. Vamos a decir, para cada vértice en el grafo, su centralidad es 0. Empezamos por ahí. Después, para cada vértice y por cada otro vértice, B, W, bueno, primero que nada, si B es igual a W, no hacemos nada porque la distancia entre origen y destino no existe camino, así que no hace nada. Y si no, va a calcular el camino mínimo para este grafo desde el origen hasta el destino. ¿Sí? Y luego, acá lo que hace es, como vimos al principio de la clase, recorrer el diccionario de padres para actualizar cada una de las ciudades por las que pasamos. Siempre y cuando esa ciudad no sea ni el destino ni el origen. ¿Ok? Eso es lo que hace acá. Y lo que dice if padre W is null, eso significa si no existe camino. ¿Sí? ¿Se ve bien este código? ¿Le ven algún problema? ¿No lo entienden? Dice, mira, para cada vértice del grafo, me fijo otro vértice en el grafo, hago todos los orígenes, todos los destinos, calculo el camino mínimo. Para el grafo, desde el origen hacia el destino. Bueno, se hace 2 veces el camino de vuelta, no sería grave, digamos, porque es una constante, no sería grave, pero sí, está calculando el ida y vuelta. Supongamos que lo hace porque capaz el grafo es dirigido. Pongámosle. Bien. ¿Qué otra cuestión ven? Por ejemplo, yo le voy a plantear una, y es... Sí. Sí. Bueno, pero 2 recorridos, o de B más C, más O de B más C, o de B más C. Constante. Sí, gasta tiempo, pero digamos no es de un orden mayor, que es lo que vemos en la materia. O sea, podemos decir sí.
si vos no cometés ese error, capaz esta parte del código se reduce la mitad en tiempo. Pero no es una diferencia significativa, por lo menos en los conocimientos que vemos en esta materia, que es los órdenes temporales en función de cota superior. Las constantes en 1. Sí. En la imaginación. Bueno, acá lo podemos imaginar. No, sí, no está. Falta eso. Sí, sí. Bien, bien, buena observación. Ese es el primer error. Claro, digamos. El primero acá me parece que se saltea, mientras el actual. Ah, mirá, a ver. Porque el actual es el padre de W. Ahí está, mirá. No, sí, se queda, mirá. Magia. Supongamos que calculamos la distancia de B a W, ¿no? El código arranca diciendo, el actual es el padre de W, ¿sí? El padre de W, ponele que es este, ¿no? Entonces, este le va a sumar más 1 a la centralidad, ¿no? Y eso lo va a hacer mientras el actual no sea B. Entonces, cuando esto venga al padre de B, a este no le va a sumar la centralidad porque salió del while. Claro, al origen y al destino no hay que sumarle la centralidad. A todos los demás vértices que sean parte del recorrido sí hay que sumarse. ¿Se ve? Perfecto. ¿Más de? ¿Qué? Sí, sí, es posible. Sí, que un mismo grafo tenga varios vértices con el mismo valor de centralidad, es posible. Sí. Claro, lo que podemos hacer, si nosotros queremos, es devolver una lista de los vértices más centrales. Bien. Bueno, lo que les quería comentar sobre este código, podemos verlo, está tardando sospechosamente mucho. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Supongamos que la parte del camino mínimo la resolvemos con un Dijkstra. ¿Cuánto está tardando esto? ¿Sí? Eso de b cuadrado se está haciendo Dijkstra cuadrática veces multiplicado por lo que sale Dijkstra. O de E log b. Y es un montón, suena demasiado. A ver si esto pasa. Ahí está. Eso es lo que está escrito. Pero ¿qué pasa? Ahí es lo que estamos haciendo mal. Que es esta línea. ¿Sí? Que es calcular el camino mínimo desde cada origen a cada destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque calcular el camino mínimo de un origen a un destino nos cuesta lo mismo que calcular el camino mínimo desde un origen hacia todos los destinos. ¿Sí? Entonces la modificación de este código requeriría calcular el camino mínimo desde B hacia todos los destinos, y una vez que yo tengo eso, hacer lo que es, ¿sí? Contabilizar los caminos mínimos de un lado a otro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Esa es la modificación? ¿Se puede hacer? Claro, lo que puedes hacer, puedes calcular el Dijkstra una vez por cada vértice, y abajo sí, por cada combinación b cuadrado, utilizar el Dijkstra que ya calculaste. No va a ser menos que b cuadrado necesariamente, porque tenés que contabilizar todos los caminos mínimos desde un vértice hasta todos los demás, pero por lo menos no haces Dijkstra más veces de las necesarias. Entonces te va a quedar o de b cuadrado más b por e log b. Ok, está ahí. Listo. Bueno, ¿preguntas sobre eso? ¿Qué opinas? Ah, ¿sí? Ah, bien. Bueno, Fede, ya estamos. Sí. Menos, no, me estaba preocupando. Igual esta clase la di el cuatri pasado, así que la daba, yo qué sé. Ahí está preparado, lo acabo de mandar por el Slack. Qué lujo, ¿eh? Ah, pero yo, ¿lo cambiaste? No. Ah, está bien. No, se lo acabo de mandar a Martín para sumarlo. Ah, no, ya te lo abrí antes, porque ya sabíamos. Como si lo hubiéramos preparado. Bien, vamos a hacer el último ejercicio de hoy. Tiene que ver con lo que vieron hace un ratito con Martín. Y es así. Uy, siempre me olvido de esto.
Si en algún momento avanza la diapositiva, lo que nos va a mostrar es, lo que tenemos que hacer es dar un grafo dirigido sin pesos. No, pero estoy con la computadora. No, ves, está tipo ahí adelantadísimo. Ahí está, lo dejamos. Bueno, nos pide implementar un algoritmo que, dado un grafo dirigido, ¿sí? Y un vértice S, qué sé yo, el que está acá, y uno T, ¿sí? Lo que nos piden es determinar la cantidad mínima de aristas que deberían cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T. Hoy, así como está, no existe un camino de S a T. ¿Por qué? Porque primero que S, las únicas flechas que se relaciona están entrando, o sea que ya está. O sea, no puede salir, trivial. De hecho está más cerca, mira, de T a S sí existe, va por acá abajo, pero al revés no. Entonces lo que nos piden es cuál es la mínima cantidad de aristas que tenemos que invertir, por ejemplo, qué sé yo, que esta apunte para allá, para que exista ese camino. ¿Sí? Eso es todo lo que nos pide. ¿Sí? ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo? ¿Vos decís si existe el camino? ¿Si podría llegar a existir el camino? Sí. No, no necesariamente. No, el grafo es cualquiera. Lo que sí quizás podemos asumir es que existe un posible camino. O sea que existe ese número que estamos buscando de que invirtiendo estas aristas existe SAT. Bien, ¿qué ideas tenemos? Bien. ¿Es un principio? ¿Está bien? Sí. Bien, son ideas distintas, vamos a una, está bien. Vos decís, vamos acá. Suponemos que le saco las flechitas, queda no dirigido. Busco caminos mínimos de S a T. ¿Con qué busco caminos mínimos en un grafo no dirigido? BFS. Porque es lineal, ¿sí? Si podemos usar BFS o DFS usamos eso. Porque es lineal. Dijkstra no lo es. Supongamos que hacemos eso. Yo saco las flechitas, me va a quedar que el camino es por acá. ¿Está bien? Bien. ¿Y ahora? Y ahora lo que tendría que ver es cómo estaban las flechitas originales para ver si lo relacionamos. Bien. Estaban todas al revés. Cambio todas. ¿Y cómo garantizás que esa es la mínima cantidad? O sea, ese es un camino válido. Pero ¿cómo garantizás que es el camino? Estoy invirtiendo la menor cantidad de flechitas. Por ejemplo, en el ejemplo es lo que vos decís. Si yo voy por el camino de abajo, tengo que invertir estas 4. En cambio, si yo voy por el de arriba, tengo que invertir 3. ¿Sí? Las que están en rojo serían esta y esta. Vos habías propuesto otra cosa. Sí. Eso, según la dirección aquí, en el sentido de si va para el lado del enemigo o el otro, es un peso. ¿Qué peso? 1. 4. Sí. Y haces lo mismo. Ya el DPS debe de gustar. Por ir más así, por el mismo peso. Está bien. Así como está el grafo, les pongo peso. ¿Cómo les pongo? O sea, ¿con qué criterio? Les pongo 1, no importa. ¿Qué son rojos y verdes? Porque acá está rojo y verde, pero esto porque lo pinté yo. Este es el grafo. ¿A cuál le pones 1 y a cuál menos 1? Lo que estás dirigiendo al que estás. Por ejemplo, este está como contrario, decís. ¿Qué le pones? Un 1, perfecto. ¿Y a este? ¿Qué te ayuda? Claro, tenías que probarlo porque guardar lo que usaste para o darlo de antes, lo que sale. No estás tan lejos igual. Pero ese, bueno, le doy 0. El algoritmo sí está lejos, digo, la idea, hombre. Le pongo 0, menos 1 o 1. No, menos 1, por este lo pusiste a 1. Claro, el tema es que vos decís. Sí, vos decís, quiero ir por acá porque esta ya está puesta. Porque acá no estamos buscando el camino mínimo, no estamos buscando el camino mínimo de esa T. ¿Sí? Quizás el camino es larguísimo, solo estamos buscando que ese camino haya que hacer la menor cantidad de cambios. El tema es que ese criterio, más allá de si funciona o no ese algoritmo, que te hago el spoiler que no, porque podemos encontrar un caso que no,
ese criterio que vos decís, si está apuntando para donde estaría yendo para T o contrario, no es trivial. Digo, acá sí, porque va contra. Digo, posiblemente no te ayude, o quizás sí. Suponiendo que haya una lista, qué sé yo, de que una este con este. ¿Sí? Deberías invertir este y por acá, y después posiblemente tengas que volver por acá. En este caso, esta te está ayudando. O sea, no sabes cuáles te ayudan y cuáles no. ¿Sí? Porque tenés que... Bien, ¿qué otras ideas tenemos? Tienen una pista que estuvieron viendo caminos mínimos, ¿no? ¿A qué? ¿Al grafo así como está? Sí, me va a dar que no existe el camino porque no existe. Y después a partir de esa lista. Pero está vacío porque no hay camino. No, podés modificar el algoritmo. O sea, por ejemplo, no sé, cuando vas metiendo en la cola, pero no existe el camino. Es un ejercicio de redes final este. Porque va más allá. Va más allá, no tienen que decir, bueno, aplico... ¿Cómo se llama? El de dirigido con pesos negativos. Bellman for, ahí está. No es que, bueno, aplico Bellman for acá y ya está. Acá tienen que pensar un cachito más, tienen que dar una vuelta más. ¿Cómo? ¿Cómo? Para, ¿cómo? Dale. Sí. Vos decís, el tuyo no tiene ciclos, está bien. Se puede hacer sin ciclos igual. Igual, ojo, Dijkstra funciona con ciclos. No tiene que ser negativos, obviamente. Vos decís, voy creando las aristas que daría vuelta y me fijo qué pasa. Y bueno, podemos hacerlo de forma más ordenada y teniendo en cuenta lo que dijo él, hacemos como un super combo. Y en lugar de ir creando o ir viendo en el momento que hago... Perdón, ¿a alguien más se le ocurre otra cosa? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué harías eso? O sea, porque el camino más chico sería vas contando las listas. O sea, vos, y después de, vos decís, creo todas las aristas que no existen hoy, o sea, ahora van para los dos lados, sigue siendo dirigido, pero tengo las dos de ida y vuelta, y las que no existen les pongo un peso. Las originales las podemos dejar en 0. ¿Y por qué harías eso? ¿Y después qué le haces después? Con las aristas inventadas. ¿Y por qué eso te funcionaría? ¿Por qué decís que eso llega a la solución óptima? Sí, las va a sumar. Pero ¿por qué sabes que es con esa forma encontrás la mínima cantidad de aristas que vas a dar vuelta? Está bien, pero porque lo que estás haciendo es penalizar, ¿sí?, las que vos agregás. Si las que nosotros tenemos hoy las mantenemos en peso 0, que sea gratis ir por acá, y agregamos todas las inversas y a esas les ponemos peso 1, por eso no es lo mismo 1 menos 1, les ponemos 1, ¿sí?, y después le hacemos caminos mínimos a ese grafo completo, no es completo, ¿no?, pero digo con todas las aristas al revés, va a buscar el camino que menos, o va a intentar no utilizar esas aristas fantasmas o las que yo agregué, porque las estoy penalizando, le estoy agregando peso. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dijo él? Entonces, y ahí sí puedo usar Dijkstra, y el camino que me dé Dijkstra va a ser la respuesta. ¿Sí? Hay que recorrer ese camino y ver cuáles habría que dar vuelta, ¿no? Cuáles no existen hoy y cuáles... Ahí va. Entonces, la forma acá es penalizando esto que hoy no existe.
¿Sí? Eso es lo que es algo bastante común. Digo, varios problemas se solucionan por este camino. ¿Sí? Si hacemos BFS, como habían dicho, no vamos a llegar a ningún lado. Ahí está, ¿ves? Ahí está, agregamos con un 1 penalizándolas. ¿Sí? Y después que Dijkstra se encargue. ¿Sí? Para eso lo trajimos. Bien. En este caso, habíamos visto antes que por arriba era mejor que por abajo. Nos daba 3 y abajo nos daba 4. Y además no hay otro camino claramente, ¿no? Es un grafo bastante sencillito. Y por acá tenemos, ahí está el algoritmo que hablamos recién, que ahora vamos a ver cómo es el código. Pero es, agregamos las aristas invertidas, o sea, creamos otro grafo. ¿Por qué digo creamos otro grafo y no solo agregamos al actual? Y porque lo más probable es que no podamos modificar el actual, qué sé yo. Penalizamos las aristas que no existían, las creamos con peso 0, o sea, las penalizamos, a las otras les ponemos peso 1, a las otras les ponemos peso 0. Hacemos el Dijkstra desde S hasta T. Y devolvemos, bueno, acá dice devolvemos el peso, ¿por qué? Porque nos pedían la cantidad de aristas, no cuáles. Como le ponemos peso 1, sabemos que el resultado de Dijkstra, el peso de ese camino, es la cantidad de aristas. Si le pondríamos peso 4, no nos va a dar, habría que dividir por 4 el número final. Pero, bien, ¿por qué esto funciona? Lo charlamos recién. Tipo, trivial. Bien, acá tenemos el código que por supuesto está hecho en Python. Lo vamos a mirar algo eventualmente, cuando tengamos ganas. Pero lo más interesante es esto. Digo, para más interesante porque el código de Dijkstra ya lo vieron antes. Lo que tenemos que hacer es creamos el grafo nuevo, el grafo pesado. Ay, perdón, yo dije porque hay que crear el nuevo, para no tocar el actual. Y además el actual no nos sirve, porque el actual es no pesado. Nosotros necesitamos el pesado. Creamos el grafo pesado. Y nada, para B, en el grafo original que nos lo pasamos por parámetro, lo que hacemos es, si no existía B, lo agregamos el vértice, y para cada adyacente, agregamos el adyacente si no existía, y lo agregamos esa conexión entre B y W con peso 0. ¿Está bien? Y si no existía la arista inversa, la agregamos con peso 1. ¿Está bien? Súper simple. ¿Cuál es la complejidad de esto? No, porque no hice Dijkstra acá. Puede ser que sea la de Dijkstra, pero hay un logaritmo solo, no va a aparecer. Solo esto. ¿Por qué? También, es buena respuesta. Pero ¿por qué además de eso? B más C. Sí, otra es correcto. También estoy recorriendo todos los vértices y todas las aristas, ¿no? Ahí está bien. Bien, es B más C. Y de hecho, si quieren verlo como otra forma, estoy recorriendo todo el grafo. Eventualmente voy a ver todos los vértices, todas las aristas. Para cada vértice lo visito una vez o a lo sumo los adyacentes y cada arista la veo una sola vez. Bien, es B más C. Bien, y ahora tenemos camino mínimo. ¿Qué es el código? Que lo vieron recién, que este sí es visto. Tenemos el camino mínimo que nos pasa en el grafo, el origen y el destino, que lo llamamos S y T en este ejercicio. Tenemos nuestro diccionario de distancias. Arrancamos con que todos están a distancia infinito. Arranco con que el origen es distancia 0 porque arranco acá y creo el heap. ¿Sí? Buen uso del heap, ¿no? Menos mal que vimos heap antes, ¿no? Si no, no podíamos haber resuelto esto. Creamos el heap y encolamos el origen, que es el primero que tenemos. Mientras el heap no esté vacío, desencolamos, y para cada adyacente del que desencolé me fijo. Si por este lado llego mejor que lo que yo ya tenía en mi tabla, por donde yo había llegado antes, lo reemplazo. Si llegando por este lado estoy peor, no hago nada. O sea, el no hago nada sería acá, que no hay nada. Si es mejor, sí. Actualizo la distancia y encolo ese adyacente. Y eso es todo Dijkstra, ¿no? Mágico. Un algoritmo de caminos mínimos. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cómo? Bien, pues lo vieron tipo hace 15 minutos, ¿no? Ahí va. Perfecto. Bien. Esto lo pasamos rápido porque lo vieron recién. B más C lo charlamos recién. Dijkstra, ahí está. Claro, este sería el algoritmo final.
donde creo el grafo, o sea, junto las dos cosas. Creo el grafo y llamo a camino mínimo, ¿sí? Que es Dijkstra, ELOC B, me queda... Y ELOC B va a quedar. ¿Alguna pregunta con esto? Bien. Qué mágico Dijkstra, ¿no? Igual como un camino mínimo que sea ELOC B es como bastante bueno, ¿no? Además es un camino que se llama, es un algoritmo que se llama greedy, digo, es bastante sencillo de entender, ¿no? O sea, el algoritmo tiene sentido, no que vayan colando, desencolo según el peso más chiquito, digo, tiene algo de sentido. Vamos a ver algoritmos que no son así y son un poquito más de mágicos. Digo, estos usualmente son los greedy, son más triviales de entender al menos. Digo, esto puede decir, si me junto una tarde sale, tipo, lo creo, quizás. El TP2. Si no existía esto, es el TP2 de algoritmos. ¿Vamos con los parciales? Sí. ¿Vas a algo que tenga una pregunta? Ganamos. ¿Damos como devolución general? ¿Damos como devolución general o entregamos? Entregamos, o sea, cualquier cosa. ¿Dejamos de grabar esto? Sí.